Historias de terror. Es para mí un enorme placer saludarlos desde la hermosa ciudad de Pachuca, Hidalgo. Soy sacerdote católico y a diferencia de lo que se pudiera pensar, en esta profesión también nos toca experimentar y lidiar con fuerzas enemigas, no solo en lo espiritual. Muchas veces el maligno toma diferentes formas para engañar y hacer el mal en nuestro mundo. Desafortunadamente, existen muchos casos de personas que han caído en esas mentiras para obtener cosas tan simples como bienes materiales y tener vidas fáciles y carentes de un verdadero significado. Se da demasiado a cambio de nada realmente. Ese fue el caso de esta señorita. Por obvias razones y por mi compromiso al sigilo en las confesiones, guardaré la identidad de todos los involucrados, incluyendo la mía. Las apariencias siguen importando al día de hoy y no está de más evitar exaltar a unos cuantos persinados de más que aún se puedan ofender porque un sacerdote cuente algo así en un espacio como este. Hace 2 años me percaté de que una mujer comenzaba a asistir frecuentemente a las misas que me tocaba impartir, pero siempre se retiraba a mitad de las mismas. Fue entonces cuando empezó a captar mi atención. Yo era nuevo en aquella iglesia, tenía poco de haber terminado mis tesis y salir del seminario, y aún me encontraba algo dudoso sobre mi vocación al servicio de nuestro Señor. No se espanten, es más normal de lo que se imaginan. Muchos abandonan esta profesión durante el camino e incluso, ya siendo sacerdotes, hay quienes simplemente descubren que no era lo suyo y es válido. También el bienestar propio es importante al final. En una ocasión me encontraba barriendo la entrada de la iglesia y esa mujer llegó, preguntando de inmediato si podía hablar conmigo, a lo que yo respondí que por supuesto. La invité a pasar al confesionario si así lo deseaba para salvaguardar su confesión. Iniciando y sin tapujos, dijo pertenecer a una secta satánica. Comenzó a desglosarme los eventos de su vida y todas aquellas cosas de las que se arrepentía, con la finalidad de conseguir el perdón antes de partir de este mundo, debido a que se encontraba en fase terminal del cáncer que padecía y ya no le quedaba mucho tiempo, pero sobre todo lo hacía con la finalidad de que alguien como yo pudiera difundir casos como el suyo por todos lados, para así evitar que más gente cayera en las falsas promesas que hacían esos cultos. Cabe mencionar que yo me considero, más allá de mi vocación como sacerdote, en una persona de mente abierta y respeto a todas las religiones, así como sus diferentes corrientes de pensamiento. Incluso respeto mucho a quienes dicen no creer en Dios. Todos tenemos la libertad de seguir lo que sintamos correcto. Si eso nos hace mejores personas, adelante. Pero creo estar seguro, sin temor a equivocarme, de que las sectas son el camino más equivocado a seguir, y lo confirmé con esa mujer tras escuchar todo lo que la obligaron a hacer y lo que hizo con conocimiento de causa. Hicieron mucho daño y acabaron con vidas de inocentes. Pude percibir su desesperación por obtener mi absolución. Como padre, tengo la obligación de brindarla a todos sin importar sus pecados, así como también estoy obligado al sigilo para no traicionar la confianza que me otorgan las personas con sus confesiones. Luego de algunos días, esta mujer siguió acudiendo a confesarse únicamente conmigo, casi a diario, hasta que ella misma me dijo que el día que ya no la volviera a ver sería porque ya habría partido de esta vida.
Y así fue. No supe más de ella, pero jamás me advirtió lo que me pasaría a mí por el simple hecho de haberla escuchado. Durante una misa, observé a unos tipos bastante extraños entrar. Llamaron mucho la atención de todos porque se pasaron directo hasta adelante y en ningún momento se persinaron o mostraron reverencia a alguna de las figuras santas alrededor. Tomaron asiento y con una pequeña sonrisa un tanto burlona no me quitaban la mirada de encima. Comencé a incomodarme con su presencia. Entonces miré hacia la entrada y ahí estaban otros 2 tipos parados en la puerta, uno de cada lado. Quise usar mi autoridad como padre, invitándolos a pasar, para así evidenciar sus intenciones frente a todos los presentes. Pero apenas lo hice y de inmediato se marcharon, incluyendo los que estaban sentados frente a mí. Fue algo muy extraño, pero no quise darle mucha importancia. Al siguiente día, me encontraba otra vez impartiendo la Santa Eucaristía. Llegó el momento de pasar el canasto de las aportaciones, o limosnas como lo conocen la mayoría. El párroco, que es quien se encarga del dinero, me llamó para mostrarme algo que habían dejado en su canasto. Una nota con mi nombre que decía: "Sabemos lo que sabe, pronto lo pasaremos a visitar". Platicándolo con el otro sacerdote en la iglesia, me aconsejó tener cuidado y si era necesario ir a levantar alguna denuncia, pero no hice caso y lo dejé pasar creyendo que se trataba solo de una broma de mal gusto. Me fui a mi casa para descansar porque sí, los sacerdotes no vivimos en la iglesia como muchos piensan, a menos que ésta sea una parroquia o catedral. Ahí sí hay excepción, pero como no era el caso, mi hogar me esperaba. Más allá de ese hecho desagradable, el día había sido bastante fructífero y reconfortante para mí, pues el agradecimiento de la comunidad hacia nuestra labor, créanme que es algo que no tiene precio. Me preparé algo de cenar para después darme un buen baño e irme a descansar a la cama. Mientras me encontraba en la regadera, escuché que tocaban a la puerta. Me apresuré para ir a atender rápido, pero al abrir no había nadie. Quise asegurarme saliendo como lo haría cualquiera, pero apenas puse un pie afuera y pisé unos huevos que dejaron en el suelo. Me agaché para limpiar el desastre, pero al ver que había sangre y lo que parecían ser fetos de gallina, supongo, me dio asco y preferí entrar para salvaguardarme. Al dar la vuelta, vi que mi puerta estaba rayada por fuera. Encendí todas las luces solo para mirar que habían tachado con pintura todas mis ventanas. Era como si hubieran marcado toda mi casa. Entré y le puse seguros a todo. Tomé el teléfono y marqué a una estación de policía que estaba cerca. Mientras esperaba a los señores oficiales, entró una llamada a mi celular. No registró ningún número, solo decía desconocido. Al responder, solo se oían muchos ruidos como de interferencia, y luego una voz distorsionada comenzó a llamarme por mi nombre. Yo le preguntaba quién era, pero parecía ignorarme. Les dije muy molesto que no me daban miedo y que tarde o temprano aquel a quien sirven les pasaría una factura muy cara por todo lo que han hecho en su nombre. La voz dejó de sonar por un momento y luego dijo: "Ya veremos si no". Soltó una pequeña y corta carcajada para después colgar. Luego de pensarlo detenidamente, comencé a relacionarlo todo con aquella mujer y llegué a la conclusión de que la secta a la que dijo pertenecer ahora estaba atrás de mí.
Las patrullas llegaron, hicieron una revisión de mi casa por fuera y por dentro. Cabe recalcar que algunos de ellos ya me conocían por diferentes cuestiones en donde nos tocaba coincidir. Hablando con ellos, le hice la pregunta al jefe de todos: oiga, oficial, ¿usted sabe si en esta zona hay sectas o cultos al diablo? A lo que él me respondió: ay, padre, no me diga que usted cree en esas cosas. Esto lo hicieron vándalos sin qué hacer. Pero estése tranquilo, padrecito, que si sabemos que el diablo tuvo algo que ver, seremos los primeros en buscarlo a usted. Lo sentí un tanto en burla, pero tampoco insistiría más con eso. Levantaron su reporte, sacaron fotografías de los rayones en mis ventanas y puerta, intentaron obtener el número del que me realizaron esa llamada en mi celular, pero no lo consiguieron. Se marcharon dejando una patrulla fuera de mi casa para mi tranquilidad. En los días posteriores, todo marchó con normalidad. La estación de policía me hizo el favor de dejar una patrulla fuera de mi casa todas las noches por seguridad. Fueron 5 noches y en la sexta sufrí el ataque que casi me cuesta la vida. Regresaba a mi casa luego de un día muy cargado. Iba manejando por la carretera y decidí pasar a una tienda de autoservicio para comprar algunas cosas que necesitaba. Aproveché para pasar al baño primero. Enseguida, detrás de mí, entró un hombre, el cual no vi porque yo me encontraba ya encerrado en el sanitario. Lo que sí pude ver fueron sus pies. Traía unos zapatos negros muy elegantes, los cuales sonaban como tacón cada vez que tocaban el azulejo. Caminaba de un lado a otro para luego entrar al sanitario al lado mío. Sus pies apuntaban hacia donde yo estaba y nunca se movieron de esa posición. Supuse que se encontraba haciendo algo, qué sé yo. Tal vez era de esa gente que se pone a rayar las paredes de los baños, o no lo sé. Pero en ese momento me distrajo otro tipo que entró al baño de mi otro lado. Y lo más raro es que hizo lo mismo que el otro. Puso sus pies apuntando hacia mí. Curiosamente, traía los mismos zapatos también. Salí tranquilamente sin darle tantas vueltas al asunto. Fui a hacer mis compras al establecimiento. Me encontraba agachado tomando algunos productos. Entonces vi los mismos zapatos que estaban en el baño pasar junto a mí. Dio la vuelta rápido en un pasillo y yo me apresuré para intentar verlo, pero ese sujeto nunca volteó ni se paró para nada. Por eso solo lo pude ver de espaldas. Era alguien grande y corpulento. No quise averiguar más para evitar malos entendidos, así que me dirigí a la caja para pagar e irme a descansar. Afuera había mucha gente y por alguna razón yo sentía que todos me observaban. Eso me puso algo alterado. Arranqué el auto y me alejé rápido del lugar. Ya casi llegando a mi casa, noté que la patrulla que había estado cuidándome esos días no estaba. De por sí, ya me encontraba algo inquieto y eso me puso aún más nervioso. Estacioné el auto afuera, tomé las cosas y me metí casi corriendo. Estando adentro, puse seguros a todo. Tomé el teléfono y le marqué a la policía para preguntar por qué me habían quitado la patrulla y por qué no me avisaron que lo harían. Pero extrañamente nadie me atendió. Solo sonaba la grabadora de la estación. Seguí y seguí insistiendo hasta que de pronto la luz se fue en mi casa. De inmediato escuché algunos ruidos a mi alrededor. Me paré para intentar salir corriendo, pero ya era muy tarde.
Esos tipos estaban adentro de mi casa. Uno de ellos se abalanzó hacia mí, tirándome al piso. Yo intentaba defenderme, pero ese hombre era mucho más grande y fuerte que yo. Me tenía sometido y desde el suelo me levantó como a un niño. Apenas lo hizo y sentí un pequeño golpe en el pecho de otro de ellos. Me dejó caer y escuché esas pisadas como de tacón saliendo desesperados de mi hogar. Supongo que quitaron el seguro de la puerta o quién sabe. Yo no me podía mover, sentía que me faltaba el aire y me costaba respirar. Como pude, salí para afuera y con la iluminación de la calle vi una especie de daga clavada en mi pecho. Me acababan de apuñalar. Intenté llegar a mi auto, pero al parecer caí desmayado antes de lograrlo. No supe nada después. Desperté en una sala de hospital donde me pusieron al tanto de todo. Sufrí un colapso pulmonar debido al apuñalamiento con arma pulsocortante. Por poco y no la cuento, pero los médicos me salvaron la vida. También le agradezco a Dios y a un vecino que fue quien me auxilió y se encargó de llevarme a urgencias. No he vuelto a mi labor en la iglesia por órdenes del señor obispo, que sería algo así como mi jefe, ya que están haciendo todo para trasladarme a otra iglesia en una ciudad lejana al centro. Pero ahora, más que nunca, sé que una de nuestras labores como representantes de Dios en esta tierra es evitar que las personas caigan en estos cultos oscuros. Les mando abrazos y bendiciones a todos. Hola amigos de Historias de Terror, los saludo con gusto desde el norte del país. Más adelante les diré específicamente de qué parte. Debo admitir con pena que no conocía este canal hasta que encontré un par de historias de sectas que compartieron y la verdad me gustó la forma en que Gerardo las narró, a quien por cierto le mando un gran saludo. Pero la historia que realmente hizo que me animara a contar la mía fue la del sacerdote, ya que yo viví algo parecido, pero en mi caso la secta vino desde la propia iglesia. Hace algunos años, 6 para ser más precisos, me encontraba en un pequeño dilema durante mi adolescencia, y es que tenía que decidirme entre hallar algo en que gastar mi tiempo o buscar algún trabajo temporal hasta el regreso a clases, porque estaban por iniciar las vacaciones de fin de año y mis padres no me querían tener en la casa sin hacer nada. Platicando con algunos amigos, tenía un par de opciones, pero justo un par de días antes de tomar mi decisión, un grupo de jovencitas muy lindas acudió a nuestro colegio para invitarnos a todos a que nos uniéramos a alguna de sus congregaciones de la Iglesia Católica que tenían por la ciudad. Esto como servicio a la comunidad y también en el ámbito espiritual, vaya. Supongo que es parte de su trabajo hablarte muy bonito y pintarte un escenario maravilloso en donde si te unes lograrás el éxito de inmediato y estarás cumpliendo una labor con Dios, pero al menos en mi experiencia fue todo lo contrario. Por un momento consideré en aportar datos precisos a la historia, como nombres, ubicaciones y todo eso, pero luego de observar que en este tipo de casos es mejor omitirlos para la seguridad de todos, me esforzaré en solo dar los necesarios. Bueno, pues parecía una buena alternativa, pero siendo honesto, lo que realmente me hizo acercarme a esa parroquia para convertirme en un monaguillo fue el hecho de que me enteré que unas chavas muy guapas de la clase de al lado también lo harían. Cosas de adolescentes. Además, me pareció interesante y como fuera, solo sería hasta que se terminaran las vacaciones. Todo esto en la ciudad de Nuevo León.
Cuando acudí al recinto, oh sorpresa, yo era el único de mi colegio que realmente asistió. Pero por fortuna había muchos chavos más o menos de mi edad. Por lo tanto, estaba seguro de que sería divertido, y la primera semana lo fue. Nos enseñaron desde cómo acolitar hasta la forma en realizar el sagrario, todas nuestras tareas como monaguillos, el ofertorio, tocar la campanilla en la consagración y todo lo que conlleva esa bonita labor. Debo decir que fueron días muy gratificantes, pero sobre todo muy movidos, porque no todo se llevaba a cabo dentro de una iglesia. Nos llevaban como apoyo del señor sacerdote para cubrir eventos como bodas, bautizos y cosas así. Fue ahí donde empecé a notar ciertas rarezas con respecto a la iglesia y sus relaciones fuera de la misma. Hubo varias veces en que dichos eventos se orquestaban en casas muy lujosas, mansiones, tal vez sería el término adecuado. Algunas en zonas de muy difícil acceso y hasta con gente armada me tocó. Llegando a esta parte, me gustaría remarcar algo que pasó, pues creo este fue el punto de inflexión de todo lo que vino después. Nos llevaron a una zona imponente repleta de puros edificios en San Pedro Garza, ya que el señor sacerdote tenía que realizar una bendición eucarística en un edificio que iban a inaugurar en esa zona, unos empresarios españoles. Lo deduje tras escuchar su acento. Antes de entrar, el padre nos pidió que le apuntáramos nuestro nombre completo en una hoja que nos dio. Esto con la única intención de que él los tuviera en todo momento para así nunca olvidarlos. Esa fue la excusa. No le vimos mayor relevancia, por eso se los dimos sin preguntar más. Se terminó llevando a cabo la bendición del lugar y el padre se fue a platicar durante un momento con uno de esos empresarios, pero no fueron muy precavidos, pues desde donde yo estaba logré escuchar algo de su conversación. Aquel hombre le reclamaba tranquilamente sobre algo, pero el padre le insistía en que dicho asunto no era su responsabilidad. Mi curiosidad me hizo asomarme discretamente para poder ver algo. Fue ahí cuando sacó una hoja y se la entregó en las manos a ese hombre. En aquel entonces no comprendí ese preciso momento, pero hoy estoy seguro de que lo que le entregó el sacerdote a aquel sujeto fue el papel con nuestros nombres. El susodicho lo guardó rápidamente y le dijo al padre: «Espero que sean de utilidad para el Opus». «Yo también deseo que así sea», le respondió, y con un abrazo se despidieron. A partir de entonces, cambiaría mi percepción con respecto a ellos e iniciaría a cuestionarme en dónde me había metido. A menudo, cuando teníamos que salir fuera de nuestra parroquia, el señor sacerdote solía darnos un aventón en su coche, el cual, por cierto, no era para nada cualquier auto, un Chrysler negro muy bonito. Esto solo lo digo como anécdota. Y en el trayecto siempre nos hablaba sobre Dios, de cómo con nuestra labor regresábamos un poco de lo mucho que Él nos daba, hasta el grado incluso de siempre hacernos sentir mal y en deuda con Él y con la iglesia, claro. Nada era suficiente ante sus ojos. Debíamos ser un rebaño con la virtud de obedecer todo sin cuestionar nada, pues tu deber es ser un instrumento. Era una frase que utilizaba mucho para persuadirnos. Pasaron y pasaron los días, hasta que me pidieron los ayudara con algo, con los objetos litúrgicos por las mañanas, con su limpieza, acomodo y ese tipo de cosas. Por lo tanto, debía llegar muy temprano para tenerle todo listo al señor sacerdote antes de iniciar con la Santa Eucaristía. Se convirtió en algo habitual por el hecho de que en esa parroquia había mucho movimiento.
Iban y venían personas a todas horas, por eso necesitaban apoyo constante, razón por la cual me tocó ver y escuchar muchas cosas. Algunas de ellas, vaya que me perturbaron, pues no creo que sea muy normal ver a personas dándose latigazos en la espalda por su propia mano o causar daño a su cuerpo como penitencia de purificación. Eran castigos autoimpuestos por ellos mismos, con la finalidad de eliminar las impurezas del cuerpo y el alma, según las palabras que me decían cada que se percataban de que yo los observaba o notaba lo que hacían. En ocasiones me tocaba quedarme hasta tarde y por los pasillos de la parroquia se podían oír gritos que venían de varias habitaciones. Intenté conversarlo con otros compañeros monaguillos, pero cada que tocaba el tema me evitaban y al poco rato alguien del clero, el diácono o hasta el propio sacerdote me llamaban la atención. Esa fue la razón por la que hice el intento de salirme, pues creo que a nadie nos gusta que personas ajenas nos levanten la voz. Pero algo me decía que no sería tan fácil. Dejé de asistir como 3 días y al cuarto, unas personas me abordaron mientras caminaba por la calle. Me dijeron que pertenecían a aquella parroquia. Al oír eso, les respondí que ya no me interesaba regresar. Comenzaron a reírse de mí, recordándome el juramento que hice cuando me uní a su congregación. Y siguiendo con la burla, me dijeron: no te preocupes, nosotros no obligamos a nadie. Tú volverás por tu propio pie, y cuando así sea, verás la diferencia entre quienes no rechazamos a nadie. En los días posteriores, a mi padre lo despidieron de su empleo por un supuesto recorte de personal, y a mi hermano menor lo corrieron de la escuela por una aparente pelea que inició, aunque él jura que no fue así. Todo esto sucedió de forma simultánea. La pasamos mal varios días, hasta que ya no pude más con la situación, y en efecto, tuvieron razón, yo volví por mi propio pie. Me hicieron ver mi error y se encargaron de asegurarse que jamás volviera a intentar salirme de aquello a lo que ellos llamaban la obra de Dios. Tienes una muy bonita familia, tu padre, tu mamá, tu querido hermano. Sería una pena que le siga yendo mal solo porque tú no estás dispuesto a aceptar la obra de Dios en tu vida. Pero mira, te recibimos con los brazos abiertos porque nuestro Señor es misericordioso y no quiere ver a ninguno de sus hijos alejarse del buen camino. Y así me aceptaron de vuelta. A partir de entonces comenzarían a mostrarme su verdadera cara. A todos nos exigían reclutar a nuevos miembros cada cierto tiempo, y si no lo lograbas, empezaban las presiones y malos tratos. Durante tu estancia con ellos, debías ser capaz de llevarles al menos a una persona. Una oveja puede atraer a todo un rebaño, nos decían para no desistir en nuestros intentos. Yo arrastré a un amigo con mentiras, prometiéndole el cielo, y a cambio solo lo metí en un profundo infierno. No lo culpo por odiarme, pues yo también lo hago con quienes me engañaron. En fin, se podría decir que cumplí con la cuota, así que nos dejaron tranquilos a mi familia y a mí. Claro, yo debía seguir sirviéndoles. A medida que pasaba el tiempo, con él se esfumaba mi capacidad de asombro, pues vi un sinfín de personajes desfilar por esa parroquia, con decirles que hasta un exmandatario se reunía con gente del clero a menudo. Pero no era el único, desde sujetos con apariencia de mafiosos, empresarios, famosos del medio artístico, tipos que veías en la televisión, en diferentes noticiarios nacionales. Todos elegían esa parroquia para reunirse,
Ahora lo veo y entiendo por qué. Nadie sospecharía de la iglesia. Encabezaban juntas muy extrañas en donde hablaban de diferentes cosas, política, negocios, y también usaban esa iglesia como banco, pues varios de esos personajes que les mencioné pasaban a recoger dinero con nuestros superiores. ¿Cómo sé todo esto?, se preguntarán. Bueno, a los monaguillos nos utilizaban como sirvientes. Les llenábamos las copas con vino mientras ellos charlaban, por decir un ejemplo. Fue en una de esas charlas donde pude enterarme de algo. Hablaban sobre jóvenes que mandaban al extranjero, a España y los Estados Unidos principalmente, de lo que esperaban obtener de ellos luego de su preparación en esos países, pues al parecer, en su regreso a México, esta gente los colocaba en diferentes puestos de gobierno en todos los niveles, medios de comunicación u otros rubros donde pudieran ser de utilidad. Fue cuando me entró el miedo de que me quisieran mandar a mí también en algún momento. Para entonces, mis padres ya estaban enterados de mi situación. Por eso comenzaron a buscar ayuda en diferentes partes, sin llamar la atención, para que ellos no se dieran cuenta de que alguien a quien aparentemente tenían en la bolsa intentaba desertar. Pero, ¿cómo confiar en cualquiera, con tantas influencias que tenían por doquier, y menos al enterarnos de que un medio de comunicación impreso muy grande de Monterrey trabajaba con ellos? Lo usaban para desprestigiar a quienes no se sometían y, en el peor de los casos, para encerrar a aquellos que intentaban ser libres. Era por eso que nadie se podía salir. Les pedí a mis padres que ya no buscaran nada para evitar cualquier riesgo. Recuerdo que quien me dio esa información fue un chico como de 20 años. Se llamaba Gustavo. Él también era monaguillo y desde los 12 años llevaba siendo miembro del Opus. Dentro de todo, creo que hice una fuerte amistad con él. Cada que podíamos platicábamos un poco y él era quien me ponía al tanto de todo. Me contó cómo fue que lo reclutaron. Resulta que era alguien talentoso en el dibujo y en el arte del graffiti. Fue así que un grupo de jóvenes captaron su atención, invitándolo a pintar un mural en una iglesia de la colonia Independencia. Pero cuando se dio cuenta, ya estaba dentro. Intentó salirse varias veces hasta que casualmente inculparon a su padre por un crimen que no vale ni la pena mencionar. Los del Opus le prometieron ayudarlo para liberar a su padre, a cambio de su lealtad y compromiso con la obra. Y así transcurrieron los años para él, sin tener alguna solución real a su problema. Todos los miembros éramos apoyados para continuar con los estudios, pero al momento de llegar a la formación profesional, preferían mandarlos a esos países donde tenían mayor presencia, puesto que en México solo una universidad les garantizaba trato preferencial a quienes mandaban directo de la obra de Dios. Seguramente querrán saber qué universidad era esa. Bueno, solo diré que es una que tiene fama de solo admitir a gente con dinero y se encuentra en la Ciudad de México. A mi amigo Gustavo lo estaban preparando para formar parte del clero, por eso es que estaba tan bien informado. Aunque él seguía sirviendo como monaguillo, esto por el agradecimiento que les tenía, según lo que les dijo. Pero eso era falso. La verdadera razón era porque nosotros los monaguillos teníamos más libertades para ir y venir a nuestras anchas, y él seguía buscando opciones para poder salirse. Deposité toda mi confianza y esperanza en que juntos pudiéramos hallar la forma de escapar,
sin perjudicar a nuestras familias. Pasó el tiempo y llegó mi turno de ser enviado para continuar con mi formación académica. España sería el destino elegido para mí. Para entonces, recién había ocurrido un gran cambio en el país y Gustavo se decía optimista con lo que estaba pasando, pues era muy notorio el descontento en el ambiente. Aquellos que habían perdido prometieron muchas cosas que ayudarían a los intereses del Opus Dei en nuestro país, pero por fortuna alguien lo impidió, dejándolos por el camino de la amargura, y quienes más lo reflejaban, curiosamente, eran la gente de la propia iglesia. A pesar de que pregonan supuestamente el amor al prójimo, solo les faltaba maldecir a esa persona, gritándolo a los cuatro vientos para hacerlo más evidente. Mientras ellos tramitaban mis documentos, la visa y el pasaporte, desesperado le pedí ayuda a Gustavo para que me ayudara a escapar, pues sabía que esa sería mi única y última oportunidad. Tuvimos una larga charla en un parque, lo recuerdo bien. Se volvió hasta algo nostálgica, pues recordamos el inicio de nuestra amistad. Entonces, después de un breve silencio, me dijo: me asignaron la tarea de llevarte al aeropuerto. Entonces ya no hay marcha atrás. Tienes algunos días para preparar a tu familia. Te voy a ayudar a que te largues lejos, pero hay que ser muy discretos, porque mandarán ojos para asegurarse de que te subas al avión. ¿Recuerdas al periodista que nos caía tan mal? Pues ese andará cerca vigilando tu partida. Él se refería a un tipo nefasto que a nadie le agradaba. Ni siquiera la gente del clero lo aguantaba, pero tenían que soportarlo porque el tipo era mandado por mandos más altos. Creo que recientemente se hizo más conocido porque lo descubrieron haciendo montajes periodísticos. La verdad, no me extraña, pues alguien así lo creo capaz de todo. Me dio especificaciones que yo pensaba acatar confiando completamente en su plan. Pero antes le dije: gracias, Gustavo. Independientemente de si esto funciona o no, te agradezco todo lo que has hecho por mí. Pero dime, ¿qué pasará contigo? Tranquilo, llevo mucho tiempo esperando esto y al fin llegó el día. Mi padre acaba de salir de prisión hace poco y nos iremos a otra parte para comenzar de cero. El Opus comienza a perder fuerza poco a poco, incluso dentro de la misma iglesia, y en México al menos, cada vez les están quitando más poder. Si queremos escapar, es ahora o nunca. Llegó el día. Mi familia, con otro destino diferente, se adelantarían unos días antes, yéndose muy lejos del norte. ¿A dónde? No lo diré. ¿Los volveré a ver? Espero que pronto. En el trayecto al aeropuerto, Gustavo me entregó otros boletos de avión, con un destino distinto a los que me dieron en la parroquia. La salida de los vuelos serían en días distintos, y ahí estaba la clave de todo. Yo debía golpear a Gustavo en la cara para alejarme corriendo del aeropuerto. Aquel tipo que nos observaba desde algún lugar me seguiría a mí, permitiéndole a Gustavo escapar donde ya lo esperaba su padre. Si yo lograba que me perdiera el rastro, cuando él usara sus medios para localizarme, encontraría esos boletos que fueron sacados a mi nombre. Eso me permitiría moverme con más tranquilidad. Y por fortuna así pasó. Han transcurrido solo un par de años
y he tenido tiempo para reflexionar y pensar con calma en todo desde aquel día en que vi por última vez a Gustavo. Antes de despedirnos, nos deseamos suerte y con un fuerte apretón de manos dimos por finalizada nuestra amistad. No sé qué habrá sido de él, pero le estoy muy agradecido. Tampoco sé si esas mismas personas siguen metidas en aquella parroquia, pero a pesar de todo, sigo creyendo en Dios y sostengo que debe sentirse decepcionado por la forma en que el hombre lleva a cabo la religión, muy alejada de la que nos inculcó Jesucristo alguna vez. Y no creo que esto sea exclusivo de la Iglesia Católica, pues en todas existe el interés. Hasta parece que su único Dios es el dinero. Pronto volveré a ver a mi familia, estoy seguro de eso, y tal vez algún día pueda cruzar palabras con Gustavo una vez más. Les agradezco al canal y a todos por haberme dado la oportunidad de contar mi historia. Saludos. Hola, ¿cómo están, comunidad de historias de terror? Mi nombre es Omar y soy del estado de Querétaro, aunque ahora vivo en un condado del estado de Texas. Esto que les voy a contar a continuación me ocurrió en mi adolescencia. Tenía alrededor de 16 o 17 años, era estudiante en un colegio de bachilleres y me las arreglaba para tener trabajos de medio tiempo, pues me gustaba más el dinero que el estudio. Me acababa de quedar sin empleo, por eso después de salir de clases tomé un camión que me llevara al centro de la ciudad para ver si encontraba algo. Me metí al mercado Escobedo, donde habían varios carteles en las tiendas y negocios que decían: se solicita empleado, pero al ser menor de edad y estudiante, pues me decían que no. Tras preguntar en varios lugares y obtener la misma respuesta, me salí hacia la zona de Zaragoza, donde caminé hasta llegar a un Electra o una tienda de esas, no lo recuerdo bien. Pero ahí a un lado se encontraba una señorita muy bonita repartiendo volantes. Me dio uno y al ver lo que decía, regresé con ella para preguntarle sobre el empleo, pues según ofrecían trabajo de medio tiempo para estudiantes y con muy buena paga. Me dijo a dónde debía dirigirme para la entrevista y el lugar se encontraba ahí muy cerca. Era como una mini plaza donde habían varios negocios. Tenía que subir a un segundo piso y tocar una puerta al fondo, donde fui atendido por una señora. Ella me metió a un cuarto que más bien parecía un salón. Me sentó en una banca junto a más personas que ya estaban ahí. Al frente se encontraba un chico bastante joven y bien vestido. Parecía un profesor a punto de dar su clase. Me dio la bienvenida y le dijo a la señora que solo esperarían un poco más para ver si se llenaba el lugar. Luego de unos minutos entraron un par de personas más y se ocuparon las bancas restantes. Y así fue como empezó a hablar aquel chico. Se presentó, iniciando así con la plática, en donde poco a poco iba introduciendo diferentes temas. Comenzó hablando de la supuesta empresa y de lo que nos ofrecía, para después pasar a cosas como la familia. Por momentos parecía una charla motivacional. Incluso recuerdo que hasta algunas personas empezaron a llorar. Resulta que supuestamente era una empresa dedicada a brindar varios servicios, como atención telefónica, ventas de productos y otras cosas más. El trabajo era para personas en general sin límite de edad, pero para estudiantes y menores tenían horarios que se acomodaban a nuestras necesidades. La verdad, el tipo ese era muy bueno para hablar, tanto que todo parecía tan real. Nos mostró cómo era que con ellos podríamos ganar más que en cualquier otro lado, y en determinado momento invitó a pasar al frente a dos chavos, una mujer y un hombre, los cuales supuestamente ya trabajaban para ellos
y estaban ahí con nosotros recibiendo la clase esa, porque según ellos ya se estaban preparando para ser instructores, como el que nos daba esa charla. La chica dijo que ella empezó repartiendo volantes en un turno de medio tiempo por ser estudiante. Nos contó cómo es que cambió su vida desde que entró a trabajar para esa empresa, pues los volantes eran personalizados con su nombre y número. Si a alguien le interesaba el empleo, se comunicaban con ella y de esa forma era la encargada de las contrataciones. Imagínense, al poco tiempo casi toda mi prepa me estaba pidiendo empleo. Eran tantos que hasta tenía que agendarles una cita para reunirse conmigo, dijo. Me emocioné al oír eso, pues me imaginaba a mí en esa misma posición ingenuamente. Después pasó el chico y contó una historia similar. Al final, el que nos daba la charla remató diciendo: bueno, compañeros, a continuación les pasaré un papelito donde vienen los requisitos que pide la empresa. Seguramente ya vieron lo que debe estarles causando dudas, los 1,000 pesos para ingresar. Solo puedo decirles una cosa: el que no está dispuesto a invertir, difícilmente crecerá en cualquier ámbito. Si lo ven como una inversión, les aseguro que en 2 o 3 días habrán recuperado su dinero y hasta lo habrán doblado o triplicado. Los esperamos mañana aquí mismo a los interesados. Ya pueden irse. Me fui pensando todo el camino si valía la pena gastar mi dinero en eso, pero de no hacerlo, solo me quedaría con la duda, y eso para mí era peor. Llegando a mi casa lo platiqué con mis padres, los cuales me aconsejaron no caer en ese fraude. Salí a la calle a caminar y me encontré a varios conocidos. Les pedí su opinión al respecto y todos me decían que era un engaño, que esa gente te pedía dinero para entrar y luego te ponían a vender perfumes y cosas así de casa en casa y con un sueldo miserable. Desanimado seguí caminando hasta que me encontré con una amiga. Luego de platicarle mi inquietud, me dijo: pues dale, güey, si es un fraude solo perderás 1,000 pesos y si es verdad lo que te ofrecen, sin duda que tu vida cambiará. Tal vez en el fondo era la respuesta que buscaba, pues al día siguiente ahí estaba con el dinero en la mano. Se los entregué junto a mis papeles y me hicieron firmarles una hoja. Cuando la quise leer, me dijeron que me apresurara, porque debían llevarme cuanto antes con la persona encargada de enseñarme mis labores. Lo firmé sin leer y bajamos. Afuera ya nos esperaban un grupo de personas. Me las presentaron rápido y nos dividimos en 3 grupos de 2 personas. A mí me tocó ir con Luis, quien sería mi guía en esa ocasión. Caminamos hasta llegar a un lugar donde alguien pasaría por nosotros. En el camino me dio una leve introducción a lo que íbamos a hacer. Yo solo me limité a seguirlo y hacer lo que él me dijera. Por fin llegó un auto particular y nos llevó hasta una colonia llamada Lomas del Marqués, en donde la persona que conducía el auto nos entregó un paquete a cada uno. Eran libros religiosos, dirigidos especialmente para personas protestantes cristiano-evangélicos. Nuestro trabajo consistía en ir de casa en casa vendiendo dichos libros a familias interesadas en adquirirlos. Me sorprendió ver cuántas personas los compraban sin importar el precio, pero me sorprendió aún más ver la confianza que le tenían a esa gente, pues varios nos metían hasta adentro de sus casas, y ahí venía otra de nuestras labores. Debíamos apuntar los datos de los domicilios donde nos permitían entrar, además de sacar fotos del interior de las casas. Claro, todo esto sin que las personas se dieran cuenta. Una vez capturados esos datos, se le entregaban al chofer del auto cuando éste regresaba por nosotros, y él a su vez se los entregaba a otra persona. Así pasamos la tarde de casa en casa hasta que se terminó el día. Nos sentamos a esperar a que pasaran por nosotros y entonces
comencé a preguntarle al compañero cosas como cuánto tiempo llevaba trabajando para ellos y si era verdad lo que prometían. Él me respondió: ¿ya entregaste tus papeles? Sí, ya. Entonces sí, ellos ya saben dónde vives y a estas horas seguramente ya saben todo de ti. Si solo les hubieras entregado el dinero, te podrías marchar ahora mismo, pero ya es tarde para eso. Ahora debes obedecer todo lo que te digan y te irá muy bien. Ganarás buen dinero y podrás llevar una vida normal, pero nunca desafíes sus órdenes o conocerás el infierno que son capaces de desatar en tu vida. Yo así lo he hecho y la verdad no me quejo. Bienvenido a la Legión, amigo. Justo ahí llegó el auto por nosotros. En camino de regreso me encontraba muy pensativo y noté que el sujeto que conducía me miraba una y otra vez por el espejo retrovisor. Entonces, de pronto dijo: ¿y qué tal te pareció la chamba, Omar? Ah, bien, sí me gustó. Eso dicen todos y luego intentan ya no regresar. ¿Sabes? Pasé a visitar tu casa y conocí a tu familia. Ellos están muy contentos de que empieces a trabajar con nosotros. Todos creemos que puedes llegar muy lejos, siempre y cuando no nos quedes mal. No podía creer lo que me dijo, pues mis padres en un inicio estaban en contra de que entrara a ese trabajo. Incrédulo, llegué a mi casa. Al abrir la puerta, noté que todos estaban sentados en la sala y con caras de preocupación, la cual cambiaron de inmediato por una sonrisa al verme. «Ya llegaste, hijo. ¿Cómo te fue en tu trabajo?» «Bien. Sí, bueno, hablando de eso, me dijeron que vinieron a verlos. ¿Fue verdad?» «Ah, sí. Se dieron una vuelta para ver dónde vivías. Parece que te va a ir muy bien con ellos». Y de pronto cambiaron el tema para seguir con sus cosas. Sabía que algo raro estaba pasando y presentía que algo muy malo iba a suceder. A partir de entonces, cada que yo intentaba ya no asistir más a ese trabajo, mis padres me obligaban a ir. Nunca me decían por qué. Se inventaban cualquier cantaleta como la responsabilidad y esas cosas. Para ese entonces ya no existían las máscaras más. Sabía perfectamente la clase de organización a la que pertenecía ahora. Era un culto, una secta, la cual tenía distintas ramas y funciones, pero todas obedecían a una superior llamada los Legionarios de Cristo. Esas personas utilizaban diferentes medios para llegar a la gente, incluso diferentes religiones, como la cristiana, de índole mormón y hasta los testigos de Jehová. A ellos no les importa en qué creas, solo que tu fe sea lo suficientemente fuerte para que te puedan exprimir hasta la sangre. Me decía alguien que ya llevaba años en la Legión. Como toda organización, podías ir escalando posiciones y obtener más jerarquía. Yo inicié con los volantes y hasta cierto punto cumplí la meta que me había trazado al momento de entrar, pues recibía buen dinero. En mi plantel de bachiller me buscaban aquellos que querían trabajar, así como las chicas más populares se acercaban a mí por conveniencia. Me sentía el puto amo, o al menos eso me hacían creer los legionarios, que era alguien especial, un líder, un pastor y no una oveja. Me tragué todas sus mentiras solo para sentirme algo que no era. Pero claro, todo eso tenía un costo, pues debía acatar cada una de las órdenes como si fueran ley, y de no hacerlo, habían castigos para los obtusos, que iban desde dejarlos encerrados en algún lugar por días, durmiendo en el suelo y con una Biblia gruesa como almohada, hasta incluso infundir daño físico con azotes y utilizando otros instrumentos de penitencia. A eso lo llamaban ascetismo religioso o tradicional. Es una práctica memorial para hacerles sentir a los renegados el dolor y sufrimiento
que vivió en carne propia nuestro Señor Jesucristo. Decían, cada que castigaban a alguien con el pretexto de limpiar su alma de esa manera, pues la negación también es una forma de alejarse de Dios, decían. La seducción y el dinero eran una razón para mantenernos contentos, el miedo y la intimidación, otras para asegurarse de nuestra lealtad, mostrando con frecuencia el poder que tenían. Por ejemplo, la vez que visitaron a mis padres en mi casa, no fueron solos, pues 2 patrullas los acompañaron. Se metieron hasta adentro y ya que nadie los observaba, amenazaron a mis padres con inventarles cualquier delito que ellos quisieran si no se sometían a sus nuevos guías religiosos. Los hicieron firmar un papel, además de entregarles una fuerte suma de dinero por su silencio y obediencia. Está de más decir que mis padres aceptaron, por tanto, ya no podía confiar en ellos, así que al poco tiempo me mudé a vivir solo. Me fui a rentar un departamento en una colonia llamada Palmas. Desde ahí era más fácil moverme para todos lados, y al poco tiempo me gané la confianza de todos, incluso la confianza de la gente del edificio donde vivía. Realmente me había vuelto alguien muy bueno para engañar. Todos me veían como un buen muchachito trabajador que vivía solo. Nadie se imaginaba lo que realmente había detrás, pues mi obligación con la Legión estaba clara: llevar el amor de Cristo a la sociedad para hacer de la tierra un hogar digno de los hijos de Dios. Pero los métodos que usaba el Regnum Christi para obligar a la gente a estar con ellos eran realmente aterradores. Jugaban con la fe de las personas, los hacían creer en cosas que no existían. ¿Recuerdan la información que recabábamos de las casas? Pues con ella nos metíamos por la noche para perturbar sus vidas. Hacíamos de todo, desde prender fuego en sus jardines, romper cristales de la casa, dejar pintas satánicas con sangre y textos en latín, cabezas de animales, y si nos daba tiempo, hasta cortábamos mangueras en sus autos. Y si tenían mascotas, estas eran envenenadas. Todo esto tenía un propósito. Al no encontrar ayuda en las autoridades, esa gente perturbada acudía con quienes les prometían soluciones espirituales, los legionarios. Así se formaba una especie de círculo vicioso creado solo para beneficio del Regnum Christi, y yo era cómplice en esa farsa. Pasó el tiempo, alrededor de 1 año y medio, y para entonces ya me había vuelto un instructor. Éramos vistos como una especie de pastores al servicio de la iglesia, pero fuera de la misma nos convertíamos en reclutadores de una secta religiosa. Así fue como descubrí la farsa de la supuesta entrevista de trabajo. Personas pertenecientes al Regnum eran plantadas entre la gente y de esa forma, con su actuación, trataban de influir en los que verdaderamente acudían a la entrevista para el empleo. Habían personas que de verdad necesitaban el dinero y justo por eso se aprovechaban de ellas hasta el extremo de casi convertirlos en sus esclavos. Recuerdo que en reuniones y ceremonias los utilizaban como centro de atención, castigándolos como si estuvieran en la era medieval. Se deleitaban con los gritos de dolor a tal grado que hasta invitaban a políticos locales del partido que ha gobernado el estado por décadas para juntos ver semejantes escenas dantescas. Recuerdo que en mis últimos días con ellos, en esas ceremonias que se llevaban a cabo y en secreto en una especie de iglesia a las afueras del estado, ya en los límites con Guanajuato, hubo un personaje de origen italiano, el cual, según lo que escuché, tenía o tuvo algo que ver con el Vaticano y también con el fundador del Regnum Christi, alguien llamado Marcial Maciel. Cada que esa persona se encontraba en las ceremonias, estas tomaban un rumbo diferente, pues había más gente en el lugar, supuestamente provenientes de todo el país y de varias partes del mundo. En dichas reuniones
se llevaban a cabo distintas cuestiones y por supuesto libertinaje de todo tipo. Parecían hacer cuentas de dinero y repartición de bienes y propiedades. Cuando terminaban con esos asuntos, pasaban a emborracharse y drogarse, luego de tener relaciones en conjunto o de forma privada. Debo decir que yo jamás participé en esos eventos depravados, pues ni siquiera contaba con la jerarquía necesaria para formar parte. Personas como yo éramos utilizados prácticamente como meseros, y si alguno de esos sujetos o mujeres presentes querían alguna otra cosa de nosotros, pues teníamos prohibido negarnos, pero por fortuna a mí nunca me pasó. Otra cosa es que jamás pude ver las caras de esa gente, porque todos traían puestas unas máscaras que nunca se quitaban, o al menos no en nuestra presencia. Y justo en la última reunión donde me tocó estar, el italiano ese, quien se alcanzaba a notar que ya era un hombre de edad, le pidió a una compañera hacerle compañía. Me tocó a mí atenderlos toda la noche, llevándoles tragos a la mesa. El sujeto hablaba bastante bien el español, y ya avanzada la noche, con varios tragos encima, se le soltó la lengua. Le decía a mi compañera muchas cosas, pero lo que más me perturbó, y no se me olvida hasta el día de hoy, fue algo que sin duda cambió mi manera de ver la vida misma, pues la conversación fue la siguiente. ¿Sabes, preciosa? Si tan solo la gente tuviera una idea de la mentira en la que viven, seguramente perderían la cabeza. Dios no existe, la religión es una farsa y los líderes se encargan de ocultarlo. Solo voltea y mira cuántas religiones se inventaron para poder engañar a todo el mundo. Es tan absurdo. Bastó con disfrazar al mismo Dios con diferentes colores y así todos tendrían un Dios a quien seguir. Unos creerán en el Dios negro, otros en el Dios blanco, otros en el rojo, y de esa forma se garantiza el control total. Entonces, ¿siempre hemos sido engañados?, preguntó ella. Durante el tiempo que serví en el Vaticano, pude ver lo que se oculta al mundo en ese lugar. Desde un principio se supo la verdad, se encontraron escritos y pruebas más antiguos que la misma Biblia, donde queda muy claro el origen de la humanidad. Y no es nada de lo que nos han contado, pero esos bellacos prefirieron destruir las pruebas y ocultar el resto para imponer la religión, porque vieron en ella la fórmula más eficaz para obtener el completo control de este mundo y de las conciencias humanas. Pero bueno, ¿quién soy yo para decir todo esto? Mi amigo Marcial y yo solo fuimos unas piezas más en el rompecabezas. ¿Qué te parece si nos vamos y te cuento más en privado? Se desaparecieron por un buen rato y ya casi al amanecer vi a mi compañera salir de una habitación. Se arrimó hasta donde yo estaba y mientras limpiaba el lugar, ella empezó a contarme lo que ese señor le dijo. Bueno, admito que fui yo quien comenzó a preguntar. Te estaba diciendo muchas cosas muy locas ese señor ayer, ¿no? Tú también escuchaste, ¿verdad? Sí. ¿Qué más te dijo después? Pues ya solo me habló algo sobre las pirámides de Egipto y las que están aquí en México, que en esos lugares fue donde se encontraron varias de esas pruebas y que según la iglesia les tiene prohibido hablar sobre eso, pero como él ya está retirado, no le importa lo que la iglesia diga. Esa fue la última charla que tuve con ella. Jamás la volví a ver, y también con ello tomé la decisión de marcharme antes de que fuera tarde. El papel que me hicieron firmar solo tenía validez en México, aunque ni siquiera sé para qué les servía. Mi familia se fue también del estado y ahora viven en paz en otro lugar. No sé si esa gente siga operando de la misma manera, pues ya pasó bastante tiempo, pero sin duda que ahí siguen, esperando atrapar a más gente inocente para sus fines diabólicos. Le mando un gran saludo al narrador del canal y le reitero que no hay ningún problema con decir mi nombre.
Le deseo mucha suerte y éxito al canal Historias de Terror MX. Hasta pronto.